Júlia acordou com um gosto de ferro na boca, como sempre acontecia quando sonhava com a floresta. O despertador marcava 5h40 da manhã, mas ela já sabia que não conseguiria voltar a dormir. As imagens ainda pulsavam atrás de suas pálpebras fechadas. Mulheres de branco dançando em círculos, seus rostos desfocados pela fumaça de velas que nunca se apagavam, e aquela rosa negra que sangrava pétalas como lágrimas espessas sobre a terra úmida. Sentou-se na beirada da cama, os pés descalços tocando o chão frio do apartamento que dividia com outros 3 estudantes em São Paulo. 6 meses haviam se passado desde que voltara daquela cidade perdida entre montanhas, mas os sonhos não a abandonavam. Era como se algo tivesse sido plantado em sua mente naquele dia em que encontraram o manuscrito na caverna. Algo que crescia lentamente, alimentado por uma curiosidade mórbida que ela não conseguia sufocar. O cheiro de café vinha da cozinha. Marcos, seu colega de curso e parceiro no documentário que mudara sua vida, já estava acordado. Ela podia ouvi-lo folheando páginas, provavelmente revisando as anotações que faziam obsessivamente sobre o caso das 3 desaparecidas: Clara, Marina e Beatriz. 3 nomes que se tornaram uma ladainha em sua cabeça, repetidos como uma oração que ela não queria rezar. Júlia vestiu um roupão e caminhou pela sala escura até a cozinha. Marcos estava sentado à mesa, cercado por papéis amarelados, fotografias granuladas e recortes de jornal. Seus olhos tinham as mesmas olheiras profundas que ela carregava. O preço de uma descoberta que os assombrava há meio ano. Sonhou de novo? Ele perguntou sem levantar. Os olhos dos documentos. A mesma coisa. A clareira, as mulheres, a rosa. Júlia serviu-se de café, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a xícara. Marcos, acho que precisamos parar. Isso está nos consumindo. Ele finalmente a encarou, e ela viu em seus olhos a mesma obsessão que sentia crescer dentro de si. Não podemos parar agora, Ju. Não quando estamos tão perto da verdade. Perto de quê? Clara pode estar morta há anos. Aquela carta pode ser falsa. Pode ser parte de algum jogo doentio que Elias armou para... Elias está vivo. Marcos interrompeu, sua voz carregada de uma certeza que a gelou. Consegui confirmar ontem à noite. Ele tem 78 anos e mora numa clínica psiquiátrica em Minas Gerais, internado como paciente voluntário há 15 anos. Júlia quase derrubou a xícara. Como você descobriu isso? Contatos, gente que trabalha com registros médicos. Marcos pegou uma foto em preto e branco e a estendeu para ela. É ele, Ju. Reconheci pelos olhos. A foto mostrava um homem, idoso, de cabelos brancos e rosto vincado pelo tempo, mas havia algo nos olhos que fez o estômago de Júlia se contrair. Eram os mesmos olhos que apareciam em suas visões noturnas, frios, penetrantes, como se vissem através da alma das pessoas e encontrassem apenas fraquezas para explorar. E se Clara estiver mesmo viva, Marcos continuou, a voz baixa, como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. E se ela estiver esperando há 20 anos por alguém que acredite em sua história? Júlia afastou a foto, mas não conseguiu tirar os olhos dela. Ou se ela estiver louca, ou morta, ou se isso tudo for uma armadilha. Uma armadilha para quê? Não sei. Ela passou as mãos pelo cabelo, sentindo uma dor de cabeça começar a pulsar nas têmporas. Mas desde que encontramos aquele manuscrito, sinto como se estivéssemos sendo observados. Como se alguém quisesse que descobríssemos tudo isso. Marcos inclinou-se para frente, os olhos brilhando com uma intensidade que a assustou. E se quisessem mesmo? E se Clara deixou pistas para que alguém a encontrasse? Júlia, pensa bem. Por que esconder um manuscrito numa caverna selada se não fosse para que alguém o achasse um dia? A lógica dele era impecável, mas havia algo mais que Júlia não conseguia verbalizar.
Desde que tocara no espelho negro encontrado junto ao manuscrito, sentia uma presença constante, como se alguém respirasse em seu ouvido nos momentos de silêncio. E havia as mudanças físicas, pequenas, mas perturbadoras. Seus cabelos cresciam mais rápido, suas unhas ficavam quebradiças, e às vezes acordava com arranhões nos braços que não lembrava de ter feito. A clínica fica a 4 horas daqui, Marcos disse, empurrando um papel com um endereço para ela. Podemos ir hoje, falar com ele. Marcos, não. Ele pode nos contar onde Clara está. Pode nos explicar o que realmente aconteceu com Marina e Beatriz. Júlia olhou para o endereço escrito na caligrafia nervosa de Marcos e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o papel queimasse entre seus dedos. E se ele não quiser falar? E se ele for realmente louco? Então pelo menos saberemos que tentamos. Marcos pegou sua mão e ela sentiu o quanto ele também estava tremendo. Ju, eu não consigo mais dormir direito. Não consigo me concentrar nos estudos. Essa história está me matando por dentro. Preciso saber a verdade, mesmo que ela seja terrível. Júlia reconheceu em sua voz o mesmo desespero que sentia. Eles haviam se tornado prisioneiros de uma obsessão que começara como curiosidade acadêmica e se transformara em algo muito mais perigoso. Uma necessidade visceral de entender o que acontecera naquela cidade perdida, mesmo que isso os destruísse no processo. Está bem, ela disse finalmente. Vamos até a clínica. Mas se ele recusar a falar ou se algo der errado, prometemos que paramos por aqui, que deixamos essa história morrer. Marcos assentiu, mas ela viu em seus olhos que era uma promessa que nenhum dos dois seria capaz de cumprir. 3 horas depois, estavam na estrada que cortava o interior de Minas Gerais, cercados por paisagens montanhosas que lembravam vagamente a região onde tudo começara. Júlia dirigia enquanto Marcos revisava as perguntas que queriam fazer a Elias, mas ambos sabiam que nenhuma preparação seria suficiente para o que poderia encontrar. La Clínica Psiquiátrica San Vicente se alzaba en lo alto de una colina, un edificio de ladrillo visto rodeado de jardines cuidados, que contrastaban con la sensación de encierro que el lugar emanaba. Al acercarse a la recepción, Julia sintió el aire volverse más denso, como si cargara con el peso de todas las mentes perturbadas que habitaban esos pasillos. «Venimos a ver a Elías Montero», dijo Marcos a la recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos cansados que los miró con curiosidad. ¿Son familiares? Periodistas, mintió Julia sin dudar. Estamos escribiendo un artículo sobre comunidades espirituales de los años 90. La mujer hizo una mueca. Elías no recibe visitas desde hace años. Él tiene episodios cuando conoce gente nueva. ¿Qué tipo de episodios?, preguntó Marcos. Se pone muy agitado. Habla de rosas y sangre, de mujeres que bailan en el bosque. Los médicos dicen que son alucinaciones relacionadas con su pasado, pero bajó la voz, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. A veces tengo la impresión de que él no está hablando de recuerdos. Es como si aún pudiera ver esas cosas sucediendo. Julia y Marcos intercambiaron una mirada llena de significado. Aún así, nos gustaría intentarlo, dijo Julia. Es muy importante para nuestra investigación. La recepcionista dudó. Luego suspiró. Voy a llamar a la psicóloga responsable de él. La doctora Elena podrá autorizar una visita supervisada si ustedes aceptan las condiciones. 15 minutos después, seguían a una mujer alta y delgada por los pasillos de la clínica. La doctora Elena tenía el cabello gris recogido en un moño severo y una forma de hablar que transmitía tanto competencia como cansancio. Elías está con nosotros desde hace 15 años, explicaba mientras caminaban. Llegó aquí después de un brote psicótico severo.
Según los registros, vivía solo en una casa en el bosque y fue encontrado por los vecinos hablando con personas que no existían, realizando rituales con objetos que decía pertenecer a mujeres muertas. ¿Mencionó nombres específicos?, preguntó Julia, con el corazón acelerado. Clara, Marina y Beatriz, siempre los mismos 3 nombres. La doctora se detuvo ante una puerta al final del pasillo. Él cree que ellas aún están vivas, que se comunican con él a través de sueños y visiones. Es una forma de negación traumática. Su mente no puede aceptar lo que él hizo en el pasado, así que creó una realidad alternativa donde sus víctimas aún existen. ¿Víctimas? Marcos tragó saliva. ¿Entonces él confesó haber asesinado a esas mujeres? Nunca explícitamente, pero sus delirios son muy específicos. Él describe rituales donde ellas aceptaron cruzar el umbral, una metáfora para la muerte, según nuestra interpretación. Lo interesante es que nunca demuestra remordimiento. Para él, lo que sucedió fue necesario, hasta sagrado. La doctora abrió la puerta y entraron en una habitación pequeña con 2 sillas y una mesa de madera. Las paredes estaban pintadas de un verde claro que pretendía ser calmante, pero que solo aumentaba la sensación de claustrofobia. Voy a buscarlo. Por favor, no hagan movimientos bruscos y no lo toquen. Si él empieza a ponerse agitado, llamo a enfermería inmediatamente. Se quedaron solos en la habitación, el silencio pesando sobre ellos como una nube cargada. Julia podía oír los latidos de su propio corazón, rápidos e irregulares. Sus manos estaban sudando y se las frotó en los pantalones en un intento inútil de calmarse. ¿Estás bien?, preguntó Marcos, pero su propia voz sonaba tensa. No sé si quiero hacer esto, susurró ella. Tengo un mal presentimiento. Antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. La doctora Elena entró acompañada de un hombre mayor que Julia reconoció inmediatamente de la fotografía, pero que era mucho más perturbador en persona. Elías Montero era alto y delgado, con cabello blanco que le llegaba a los hombros y una barba bien cuidada. Llevaba un pijama azul claro de hospital, pero se comportaba con una extraña dignidad, casi regia. Fueron los ojos, sin embargo, los que hicieron que Julia contuviera la respiración. Eran exactamente como en sus sueños, azules, penetrantes y cargados de una inteligencia fría que contrastaba completamente con la supuesta locura que lo mantenía internado allí. «Visitantes», dijo él, su voz grave y bien modulada. ¡Qué sorpresa interesante! Se sentó en la silla opuesta a ellos con movimientos deliberados, las manos cruzadas sobre la mesa. Julia notó que sus dedos eran largos y pálidos, con uñas perfectamente cuidadas. No había nada en él que sugiriera demencia o locura. Solo una calma perturbadora que la hizo cuestionar todo lo que la doctora había dicho sobre su estado mental. «Señor Montero», comenzó Marcos, la voz ligeramente temblorosa. «Nos gustaría hablar sobre su experiencia con la rosa del umbral». Elías inclinó la cabeza, una sonrisa sutil jugando en sus labios. «Ah, entonces ustedes saben sobre nuestra pequeña comunidad. ¡Qué fascinante! ¿Y cómo llegaron a este conocimiento?» Julia sintió un escalofrío. Había algo en la manera en que él había dicho «nuestra pequeña comunidad» que sugería que la rosa del umbral no era solo un recuerdo para él. «Encontramos algunos documentos», dijo ella, intentando mantener la voz firme. «Cartas, anotaciones y un manuscrito que mencionaba a 3 mujeres, Clara, Marina y Beatriz». La sonrisa de Elías se amplió y ella vio que sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos para alguien de su edad. «Mis queridas hijas espirituales, qué bien están.
¿Dónde están ahora? Clara especialmente siempre fue la más fuerte de las tres, la más resistente a la transformación. ¿Transformación? Marcos se inclinó hacia adelante. ¿De qué está hablando? Del proceso de trascendencia, claro. Del abandono de la carne mortal en favor de la existencia pura del espíritu. Elías miró directamente a los ojos de Julia, y ella sintió como si él pudiera ver a través de su alma. Ustedes encontraron algo más allá de los documentos, ¿no es así? Algo que tocaron, algo que aún llevan consigo. Julia intentó responder, pero descubrió que su voz había desaparecido. ¿Cómo podía saber del espejo negro? ¿Cómo podía saber que ella aún lo llevaba en su bolso, incapaz de deshacerse de él a pesar de saber que debería? El espejo, continuó Elías, su voz baja e hipnótica. El pequeño portal que Clara dejó para ustedes. Ella sabía que algún día alguien vendría a buscar la verdad. Ha esperado pacientemente esta oportunidad. Clara está muerta, dijo Marcos, pero su voz sonaba más como una pregunta que como una afirmación. La muerte es una ilusión, mi joven amigo. Clara simplemente eligió existir en un estado diferente, así como Marina y Beatriz eligieron antes que ella. Elías volvió a dirigir su mirada a Julia. Pero tú ya lo sabes, ¿verdad, querida? Has sentido su presencia, oído sus voces en tus sueños. Ellas han intentado comunicarse contigo. Julia sintió lágrimas quemándole los ojos. Todo lo que Elías describía correspondía exactamente a sus experiencias de los últimos meses. Los sueños, la sensación de ser observada, la inexplicable compulsión de continuar investigando una historia que la obsesionaba. ¿Qué quieren de nosotros?, logró preguntar. Nada que ustedes ya no quieran dar, respondió Elías. Han venido hasta aquí porque sienten el llamado, porque sus almas reconocen la verdad que las mentes racionales se niegan a aceptar. Existe algo más allá de esta realidad limitada, algo bello y eterno que espera a aquellos lo suficientemente valientes como para cruzar el umbral. La doctora Elena, que había permanecido en silencio en un rincón de la sala, dio un paso al frente. Elías, creo que es mejor que finalicemos la visita. Te estás alterando. ¿Alterado? Elías rió, un sonido bajo y musical que hizo que se le erizaran los vellos de los brazos a Julia. Estoy más tranquilo que nunca, doctora. Finalmente, después de 15 años, puedo cumplir la promesa que les hice a mis queridas hijas. Se levantó de la silla con una agilidad sorprendente para su edad y extendió su mano derecha hacia Julia. En la palma de su mano, ella pudo ver una cicatriz con forma de rosa. Una marca que parecía latir con vida propia. Ven conmigo, Julia. Déjame mostrarte dónde Clara te espera. Las palabras de Elías resonaron en la sala como un hechizo roto. La doctora Elena se movió rápidamente, colocándose entre ellos y el anciano, pero Julia apenas registró su presencia. Todo lo que podía ver era la cicatriz en la palma de la mano extendida de Elías, una rosa que parecía sangrar sin sangre, latiendo al ritmo de un corazón que no sabía si era el suyo o el de él. ¿Cómo sabes mi nombre?, susurró, la voz saliendo como un lamento. Clara me habló de ti en los sueños que compartimos, respondió Elías, bajando la mano, pero manteniendo los ojos fijos en ella. Dijo que una joven de cabello oscuro y ojos tristes vendría a buscar la verdad. Una joven que lleva el peso de la curiosidad como una cruz, que no puede dejar que los misterios mueran en paz. La doctora Elena presionó un botón en el intercomunicador de la pared. Necesito ayuda en la sala de visitas 3, ahora. Pero Elías pareció no oír. Continuó hablando, su voz ganando un tono casi paternal. Has soñado con el bosque, ¿verdad? Con mujeres bailando en círculos, con una rosa que
sangra pétalos negros. No son solo sueños, Julia, son recuerdos que Clara está compartiendo contigo, intentando mostrarte el camino a donde está. Marcos tomó a Julia del brazo, intentando alejarla de Elías, pero ella permaneció inmóvil. Había una verdad terrible en las palabras del anciano, una correspondencia exacta con las visiones que la atormentaban desde hacía meses. ¿Cómo podía saber detalles tan específicos sobre sus sueños? ¿Cómo podía conocer su nombre? «Julia, vámonos», dijo Marcos, su voz cargada de urgencia. «¡Esto es una locura!» «Es lucidez», corrigió Elías sin apartar la mirada de ella. «La única lucidez real en un mundo de ilusiones. Clara no murió, trascendió. Existe ahora en un estado puro de conciencia, libre de las limitaciones de la carne, y ha estado esperando a alguien como tú, alguien capaz de entender y aceptar la verdad». La puerta se abrió y 2 enfermeros entraron, pero Elías no ofreció resistencia cuando se acercaron. Simplemente continuó hablando, su voz ganando una intensidad hipnótica. «Hay una casa en el bosque, Julia, el mismo bosque donde encontraron el manuscrito. Clara está allí esperando. Tiene un mensaje para ti, algo que solo puede ser transmitido personalmente». Sonrió, y esta vez había algo casi amable en su expresión. «Ella no quiere hacerte daño, ella quiere salvarte». «¿Salvarme de qué?», preguntó Julia, aunque sabía que no debía alentar esa conversación. «De la soledad, de la búsqueda eterna de respuestas que solo existen más allá del velo de la realidad común. Clara puede mostrar un camino donde todas las preguntas encuentran sus respuestas, donde todo dolor encuentra su propósito». Los enfermeros tomaron a Elías de los brazos, preparándose para llevarlo de vuelta a su habitación. Pero él resistió, lo suficiente como para decir algunas palabras más. «La casa está a 3 kilómetros del claro donde encontraron la cueva. Sigan la senda que lleva al norte. Busquen una construcción de piedra con símbolos grabados en la puerta. Clara estará allí cuando la luna esté llena. Esta noche, Julia, ella estará esperando esta noche». Y entonces se dejó llevar dócilmente, como si hubiera cumplido su propósito. La doctora Elena los escoltó rápidamente fuera de la sala, sus manos temblando ligeramente mientras cerraba la puerta detrás de ellos. «Les pido disculpas por lo ocurrido», dijo mientras caminaban de vuelta por el pasillo. Elías nunca había reaccionado así ante visitantes. Generalmente, ni siquiera puede mantener una conversación coherente por más de unos minutos. «Doctora», dijo Julia deteniéndose abruptamente, «Elías realmente sufre de demencia porque a mí me pareció completamente lúcido». La mujer vaciló, una expresión inquieta pasando por su rostro. «La condición de Elías es compleja. Hay periodos en que demuestra una claridad mental completa, especialmente cuando habla sobre esa secta que lideraba. Es como si esos recuerdos específicos estuvieran protegidos del deterioro que afecta al resto de su mente. Y los detalles que mencionó sobre los sueños, sobre lugares específicos, escena, San Vicente, camino al auto, Elías. Tiene una capacidad inquietante para deducir información sobre las personas. Lee microexpresiones, lenguaje corporal, incluso patrones de respiración. Es posible que haya hecho suposiciones razonables sobre ustedes basándose en lo que observó». La doctora se detuvo frente a la recepción. «Pero deben entender algo. Elías Montero es un hombre peligroso. Puede que no sea físicamente violento, pero tiene una habilidad asombrosa para manipular las emociones y creencias de las personas. 3 mujeres desaparecieron a causa de su influencia. Por favor, no se tomen en serio nada de lo que les dijo». Transición. Mientras salían de la clínica y caminaban hacia el coche, Julia sabía que era demasiado tarde para ignorar las palabras de Elías.
Se habían grabado en su mente como semillas venenosas, creciendo y extendiéndose cada segundo que pasaba. «No estarás pensando en serio en ir a esa casa, ¿verdad?», preguntó Marcos cuando estaban de vuelta en la carretera. Julia mantuvo los dedos firmes en el volante, la mirada fija en la carretera. ¿Y si Clara realmente está viva, Marcos? ¿Y si está encerrada en algún lugar, esperando ayuda desde hace 20 años? Escuchaste a la doctora. Elías es un manipulador. Está jugando con tus emociones, con tu curiosidad obsesiva por este caso. Entonces, ¿cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía sobre los sueños, sobre el espejo? Julia sentía las lágrimas arder en sus ojos. Marcos, desde que encontramos ese manuscrito, siento como si algo me estuviera jalando de vuelta a ese bosque, como si hubiera dejado algo inconcluso allí. Marcos suspiró, pasándose las manos por el pelo. Julia, ¿te estás escuchando? Eso es exactamente lo que Elías quiere, que creas que tienes alguna conexión mística con Clara, que solo tú puedes salvarla. Es una manipulación clásica. Condujeron en silencio durante casi una hora, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Julia sabía que Marcos tenía razón racionalmente, pero había algo más fuerte que la lógica que la empujaba de vuelta a esa ciudad perdida entre montañas. Era como si una parte de su alma se hubiera quedado atrás aquel día en que encontraron el manuscrito, como si no pudiera sentirse completa de nuevo sin descubrir la verdad sobre Clara. «Necesito volver», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Julia, no te estoy pidiendo que vengas conmigo. Sé que es una locura, sé que puede ser peligroso, pero si existe una posibilidad, aunque sea pequeña, de que Clara esté viva y necesite ayuda, no puedo ignorarlo». Marcos se quedó callado por un largo momento, mirando por la ventana a las montañas que se extendían en el horizonte. «Si vas, iré contigo», dijo finalmente. «No te dejaré enfrentar esto sola». «Marcos, no hace falta». «Sí hace falta. También estoy obsesionado con esta historia. Tampoco puedo dejar de pensar en lo que pudo haberle pasado a esas mujeres». La miró con una intensidad que la sorprendió. «Y además, Julia, no soportaría la idea de que algo te pase a ti por culpa de mi investigación. Fui yo quien insistió en que investigáramos este caso. Si algo sale mal, quiero estar ahí para intentar protegerte». Llegaron a la ciudad, donde todo comenzó cuando el sol se ponía, pintando las montañas circundantes con tonos dorados y carmesí. El lugar parecía aún más silencioso y abandonado que la primera vez que estuvieron allí, como si los propios habitantes hubieran aprendido a evitar las calles cuando llegaba la oscuridad. Se detuvieron en el mismo pequeño hotel donde se habían alojado meses antes, un establecimiento familiar con habitaciones sencillas y una dueña anciana que los reconoció inmediatamente. «Han vuelto», dijo doña Marta, su voz cargada de una preocupación apenas disimulada. «Pensé que después de encontrar esos papeles en la cueva, habrían aprendido a dejar el pasado en paz». «¿Cómo sabe usted de los papeles?», preguntó Julia, un escalofrío recorriendo su espalda. La mujer dudó, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Las noticias se esparcen rápido en un pueblo pequeño, y algunas personas no se alegraron cuando supieron que ustedes revolvieron cosas que deberían haber permanecido enterradas». «¿Qué personas?», preguntó Marcos. «Gente que aún cree, gente que nunca olvidó lo que Elías enseñaba sobre la trascendencia, sobre el poder de cruzar el velo entre los mundos». Doña Marta bajó la voz hasta casi un susurro. «Dicen que Clara aún se aparece a algunos, que intenta advertir sobre los peligros de meterse con fuerzas que no entendemos». «¿Usted vio a Clara?». Julia sintió que su corazón se aceleraba. «No, pero mi nieta sí. Hace 3 meses estaba caminando por el bosque cuando se encontró con una mujer de cabello canoso
con un vestido blanco viejo. La mujer preguntó si conocía a los jóvenes que habían encontrado el manuscrito en la cueva. Cuando mi nieta dijo, «Aunque no», la mujer sonrió y dijo que avisara que Clara los estaba esperando. Julia y Marcos intercambiaron una mirada llena de significado. La descripción coincidía exactamente con lo que Elías había descrito. Clara esperándolos, intentando hacer contacto. «¿Dónde encontró su nieta a esa mujer?», preguntó Julia. «Cerca de la casa de piedra, esa construcción antigua que queda al norte del claro principal. Nadie va allí desde hace años. Dicen que el lugar está maldito». Doña Marta los miró con una expresión suplicante. «Por favor, ustedes no van a buscar a Clara. Algunas verdades son demasiado peligrosas como para ser descubiertas». Pero Julia ya había tomado su decisión. Mientras se preparaban en sus habitaciones, podía sentir una fuerza casi magnética que la jalaba hacia el bosque. El espejo negro en su bolso parecía pulsar con vida propia, calentándose al tacto, como si anticipase el encuentro que estaba por venir. Partieron cuando la luna estaba alta en el cielo, sus linternas cortando la oscuridad densa del bosque. El sendero que habían recorrido meses antes parecía diferente ahora, más salvaje, más amenazante, como si la propia naturaleza intentara disuadirlos de seguir adelante. Julia lideraba el camino, guiada por una intuición que no podía explicar. Sabía exactamente qué dirección tomar, como si alguien le susurrara instrucciones al oído. Detrás de ella, Marcos caminaba en silencio, pero ella sentía su tensión crecer con cada paso. «¿Estás segura de que sabemos a dónde vamos?», preguntó él cuando se detuvieron a descansar en un pequeño claro. «Sí», respondió ella, y se sorprendió de la certeza en su propia voz. «Es por allí», señaló un sendero casi invisible que seguía hacia el norte. «Julia, ¿cómo puedes saberlo? Nunca hemos estado en esta parte del bosque». Ella no supo cómo responder. Era cierto que nunca habían explorado esa zona, pero de alguna manera conocía el camino como si lo hubiera recorrido cientos de veces. Era como si recuerdos que no eran suyos guiaran sus pasos. Continuaron caminando en silencio, la tensión creciendo con cada minuto que pasaba. El bosque a su alrededor parecía vivo, lleno de susurros y movimientos que no podían identificar. Las ramas crujían sin viento, las hojas se movían sin causa aparente y de vez en cuando Julia juraba poder oír voces lejanas cantando una melodía que no reconocía. Fue cuando llegaron a una elevación del terreno que vieron la casa. Era exactamente como Elías había descrito. Una construcción de piedra antigua, cubierta parcialmente por hiedra y musgo, con símbolos extraños grabados en la puerta de madera oscura. Pero lo que más llamó la atención de Julia fue la luz que emanaba del interior. No era la luz eléctrica moderna, sino el brillo cálido y vacilante de velas, filtrándose por las rendijas de las ventanas como una silenciosa invitación. «Hay alguien ahí dentro», susurró Marcos, con la voz tensa. Julia asintió, pero no sintió miedo. En cambio, una extraña sensación de reconocimiento la invadió, como si estuviera volviendo a casa después de una larga ausencia. El espejo negro en su bolso estaba caliente ahora, casi ardiendo a través de la tela. Se acercaron a la puerta cautelosamente. Los símbolos grabados en la madera parecían pulsar a la luz de la luna. Rosas entrelazadas con espinas, círculos dentro de círculos, y en el centro, una figura femenina con los brazos extendidos como si estuviera bailando o preparándose para volar. «Julia». La voz vino del interior de la casa, baja y melodiosa. «Sabía que vendrías». Marcos tomó el brazo de Julia, intentando tirar de ella hacia atrás, pero ella se soltó suavemente. «Es Clara», dijo ella, su propia voz sonando extraña y distante. «Ella me está esperando». «Julia, por favor, piensa en lo que estás haciendo.
podría ser una trampa. Pero Julia ya estaba empujando la puerta, que se abrió sin resistencia. El interior de la casa estaba iluminado por docenas de velas dispuestas en círculos concéntricos en el suelo de piedra. En el centro, sentada en una silla de madera oscura, había una mujer de cabello canoso con un vestido blanco que parecía hecho de niebla y luz de luna. Clara. Julia la reconoció inmediatamente, aunque nunca había visto una foto suya. Era como si la imagen de la mujer estuviera grabada en su memoria desde siempre. Clara parecía tener 50 y pocos años, más joven de lo que debería estar después de 2 décadas de desaparición, pero con ojos que cargaban el peso de siglos de conocimiento y sufrimiento. «Has venido», dijo Clara levantándose con gracia de la silla. «A pesar de saber los riesgos, a pesar de todas las advertencias, has venido». «Necesitaba saber la verdad», respondió Julia, dando un paso adelante. «Sobre ti, sobre Marina y, Beatriz, sobre lo que realmente sucedió». Clara sonrió, una expresión que era a la vez triste y radiante. «La verdad es más compleja de lo que imaginas, querida, y más bella también». Marcos permaneció en la puerta, obviamente luchando entre el impulso de huir y la necesidad de proteger a Julia. ¿De verdad eres Clara? ¿La Clara que desapareció en 1996? Soy Clara, pero no la misma que desapareció. Esa mujer murió en esta casa hace 20 años, en el momento en que comprendió la verdadera naturaleza de la existencia. Clara caminó lentamente alrededor del círculo de velas, sus pies descalzos, no haciendo ningún ruido en el suelo de piedra. Lo que permaneció fue algo más grande, algo que trascendió las limitaciones de la carne mortal. «Estás hablando de muerte», dijo Julia, pero sin miedo. «Moriste aquí». «Morí y renací, así como Marina y Beatriz murieron y renacieron. Elías nos mostró el camino hacia un estado de existencia donde el dolor, la soledad y la confusión no pueden alcanzarnos». Clara se detuvo frente a Julia, sus ojos azules brillando con una luz interior. «Pero tú ya lo sabes, ¿no? Has sentido nuestra presencia, oído nuestras voces, has llevado el portal que te dejamos». Julia sacó el espejo negro del bolso, con manos temblorosas. A la luz de las velas parecía vivo, su superficie ondulando como agua oscura. «¿Este espejo qué es exactamente?» «Una ventana entre mundos, un medio de comunicación que permite que aquellos que trascendieron se conecten con los que aún están presos a la forma física». Clara extendió la mano, pero no tocó el espejo. «Durante meses, Marina, Beatriz y yo hemos usado este portal para comunicarnos contigo, para prepararte para este momento». «¿Preparar para qué?», interrumpió Marcos, dando un paso adelante. «Julia, vámonos. Esto es una locura». «No es locura», dijo Clara, dirigiéndose a él con una gentileza que era casi maternal. «Es el siguiente paso en la evolución de la conciencia humana. Elías nos enseñó que la muerte física no es el fin, sino solo una transformación. Que es posible existir en un estado puro de conciencia, libre de todas las limitaciones y sufrimientos de la forma material». «Estás hablando de suicidio», dijo Marcos, su voz cargada de horror. «Estoy hablando de liberación». Clara volvió su atención a Julia. «Lo has sentido, ¿no? El peso de la existencia común, la sensación de estar presa en una vida que no ofrece respuestas reales a las grandes preguntas. La soledad profunda que ninguna relación humana puede llenar completamente». Julia asintió lentamente, las lágrimas rodando por su rostro. Todo lo que Clara describía correspondía exactamente a lo que sentía. Una inquietud constante, una sensación de que había algo más allá de la realidad mundana, algo que nunca podría alcanzar mientras
permaneciera atada a su forma física. Puedo mostrarte el camino, continuó Clara. Puedo enseñarte a hacer la transición de forma pacífica, sin dolor, sin miedo. Marina y Beatriz te esperan del otro lado. Las tres cuidaremos de ti durante el proceso. «Julia, no escuches eso», gritó Marcos, corriendo hacia ella y sujetándole los hombros. «Ella está intentando convencerte de que te suicides. ¿No ves que esto es exactamente lo que hacía Elías? Manipulaba a mujeres vulnerables, convenciéndolas de que la muerte era una forma de trascendencia». Pero Julia apenas oía las palabras de Marcos. Su mente estaba centrada en la sensación de paz que emanaba de Clara, en la promesa de un fin a todas las preguntas que la atormentaban, a todo el dolor y la confusión que llevaba consigo desde que encontró el manuscrito. «No necesitas decidir ahora», dijo Clara amablemente. «Puede llevar tiempo procesar todo esto, pero quiero que sepas que la opción existe, que hay una salida al sufrimiento que has cargado». «¿Qué sufrimiento?», preguntó Marcos, mirando a Julia con desesperación. «Julia, tú no sufrías antes de encontrar esta maldita historia. Eras feliz, tenías planes, tenías toda una vida por delante». «Estaba dormida», respondió Julia, su voz sonando como si viniera de muy lejos. «Vivía una vida superficial, sin propósito real, sin comprender el verdadero significado de la existencia». «Eso no es verdad. Estudiabas, tenías amigos, tenías pasiones». «Tenía distracciones», la corrigió. «Maneras de evitar las grandes preguntas, de no enfrentarme al vacío fundamental que existe en el centro de toda vida humana». Clara sonrió, claramente satisfecha con la respuesta de Julia. «¿Entiendes? Pocas personas tienen el coraje de admitir la verdad sobre la condición humana, sobre la naturaleza esencialmente dolorosa de la existencia separada». «¿Existencia separada?», repitió Marcos, confundido. «La ilusión de que somos seres individuales, aislados los unos de los otros y del universo como un todo. Elías nos enseñó que esa separación es la fuente de todo sufrimiento y que la muerte física es solo una puerta para la reunión con la conciencia universal». Clara caminó hasta una de las paredes de la casa, donde Julia notó que había más símbolos grabados en la piedra. Marina fue la primera en comprender esto completamente. Hizo la transición con alegría, sabiendo que se estaba liberando de todas las limitaciones. «¿Dónde están los cuerpos?», preguntó Marcos bruscamente. «Si Marina y Beatriz murieron aquí, ¿dónde están los cuerpos?». «Los cuerpos son solo caparazones vacíos después de que la conciencia los abandona. Elías nos enseñó a honrar la forma física retornándola a la tierra, permitiendo que se descomponga naturalmente y alimente nueva vida». Clara tocó uno de los símbolos en la pared y Julia percibió que comenzó a brillar con una luz suave. Pero la esencia de quienes realmente eran sigue existiendo, solo en un estado más puro. «¿Puedes mostrarme a Marina y Beatriz?», preguntó Julia, ignorando la mirada de horror que Marcos le dirigió. «Claro que puedo». Clara volvió al centro de la sala y extendió las manos en dirección a Julia. «Pero primero, necesitas abrirte completamente a la experiencia. Necesitas dejar de lado todas las creencias limitantes sobre la naturaleza de la realidad». Julia comenzó a acercarse, pero Marcos la sujetó firmemente. «No, Julia, por favor, escúchame. Estás siendo manipulada. Clara no trascendió nada. Es solo una mujer traumatizada que pasó 20 años viviendo en una fantasía para evitar enfrentarse a la realidad de lo que Elías hizo con ella y sus amigas». «Marcos tiene miedo», dijo Clara tranquilamente. «Miedo a que lo abandones, miedo a que descubras una verdad que él no es capaz de comprender. Pero el miedo es solo otra forma de apego, otra cadena que nos ata a la ilusión de la separación».
Eso no es verdad, gritó Marcos. Tengo miedo porque quieres que ella muera, porque estás intentando convencerla de que la muerte es algún tipo de experiencia mística cuando en realidad es solo el fin de todo. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Clara, su voz manteniendo la misma gentileza perturbadora. ¿Tú ya has muerto, Marcos? ¿Has experimentado personalmente lo que sucede cuando la conciencia se libera de la forma física? Marcos abrió la boca para responder, pero descubrió que no tenía palabras. La pregunta de Clara había tocado en una cuestión fundamental, que no podía responder con certeza absoluta. Julia sintió la duda de Marcos como una grieta en su propia convicción. Por un momento, la realidad de la situación penetró la niebla de fascinación que la envolvía. Estaba en una casa aislada en el bosque, en mitad de la noche, conversando con una mujer que había desaparecido hacía 20 años y que ahora intentaba convencerla de que la muerte era una forma de trascendencia. «Necesito tiempo para pensar», dijo dando un paso atrás. «Claro», respondió Clara, pero había una nota de decepción en su voz. «Pero no mucho tiempo, querida. El portal entre los mundos solo permanece abierto durante la luna llena, y esta es la última de esta estación. Si no haces la elección esta noche, tendrás que esperar hasta la próxima primavera». «¿Qué elección exactamente?», preguntó Marcos, aunque ya conocía la respuesta. «La elección de unirse a nosotras», dijo Clara simplemente, «de hacer la transición a un estado de existencia superior, libre de todas las limitaciones y sufrimientos de la forma física». «Estás pidiéndole que se mate», dijo Marcos, su voz cargada de desesperación. «Le estoy ofreciendo la oportunidad de liberarse». Clara se acercó a Julia de nuevo, sus ojos brillando con una intensidad hipnótica. «Julia, sabes que ya no puedes vivir como antes. Desde que encontraste el manuscrito, desde que tocaste el espejo, has sentido la llamada. Tu alma reconoce la verdad a la que tu mente aún se resiste». Julia miró el espejo negro en sus manos. Su superficie ondulaba cada vez más rápido, como si algo intentara emerger de sus profundidades. Y entonces, por un instante, vio rostros. Dos rostros femeninos que la miraban con sonrisas serenas y ojos llenos de amor. «Marina y Beatriz», susurró. «Están aquí», confirmó Clara. «Te han estado esperando, querida. Han esperado para que las tres puedan finalmente estar juntas, unidas en la conciencia universal». «Julia, estos son alucinaciones», gritó Marcos, intentando arrebatarle el espejo. «Estás siendo manipulada por una mujer que ha pasado 20 años perdida en una fantasía». Pero cuando Julia miró a Clara, vio algo que lo cambió todo. Vio a través de la fachada de serenidad que la mujer mantenía. Vio más allá de la representación de trascendencia espiritual, y lo que encontró fue un dolor tan profundo y antiguo que le quitó el aliento. Clara no había trascendido nada. Era una mujer destrozada que había pasado 2 décadas viviendo en una ilusión elaborada para evitar enfrentar la verdad sobre lo que había ocurrido en aquella casa. Marina y Beatriz estaban muertas, realmente muertas. Y Clara había sobrevivido cargando el peso de una culpa que la estaba consumiendo lentamente. «No eres una entidad trascendente», dijo Julia, su voz ganando fuerza. «Eres una mujer traumatizada que nunca ha podido perdonarse por haber sobrevivido cuando sus amigas murieron». La sonrisa serena de Clara vaciló por un momento y Julia vio terror puro brillar en sus ojos. «No», susurró, «no digas eso. Ellas están vivas, están conmigo. Puedo hablar con ellas, puedo verlas». «Estás hablando con fantasmas creados por tu propia culpa», continuó Julia, aunque cada palabra le causaba dolor físico.
Marina y Beatriz murieron hace 20 años, probablemente por culpa de Elías. Y tú has vivido con ese conocimiento, creando una fantasía elaborada para evitar enfrentar la realidad. ¡Para!, gritó Clara, su máscara de tranquilidad finalmente desmoronándose. No entiendes, ellas están aquí, puedo demostrarlo. Corrió hacia el fondo de la casa, desapareciendo por una puerta que Julia no había notado antes. Cuando regresó, llevaba una vieja caja de madera. Sus manos temblaban mientras la abría, revelando su contenido. Dentro de la caja había fotografías, decenas de ellas, mostrando a Clara sola en varias poses y lugares, pero siempre mirando a puntos vacíos a su lado, como si estuviera conversando con personas invisibles. Había también cartas escritas en 2 caligrafías diferentes, supuestamente de Marina y Beatriz, pero que claramente habían sido escritas por la misma persona, intentando disimular su letra. 20 años, dijo Marcos, su voz llena de compasión. Has pasado 20 años hablando con personas muertas. Clara cayó de rodillas. La caja se esparció por el suelo. Las fotografías se dispersaron como hojas de otoño, cada una mostrando a una mujer desesperada intentando mantener viva la ilusión de que no estaba completamente sola. Ellas están aquí, repitió, pero ahora su voz era solo un susurro quebrado. Ellas me han perdonado, ellas me dijeron que no fue mi culpa. ¿Qué pasó realmente aquella noche?, le preguntó Julia con gentileza, arrodillándose junto a Clara. Elías, él dijo que necesitábamos hacer un ritual de purificación, que era necesario derramar sangre para abrir el portal entre los mundos. Clara comenzó a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro como lluvia. Marina y Beatriz creyeron en él. Ellas se cortaron las muñecas voluntariamente, pensando que iban a trascender. Pero yo no pude. Cuando vi la sangre, cuando las vi morir, entré en pánico y huí. ¿Intentaste salvarlas?, preguntó Marcos. Intenté buscar ayuda, pero cuando volví con los paramédicos, Elías había desaparecido y ellas estaban muertas. Él las dejó desangrar hasta la muerte y huyó. Clara sollozó, su cuerpo entero temblando. Y yo no pude enfrentar la realidad. No pude aceptar que había muerto por culpa de mi cobardía. No fue cobardía, dijo Julia, tomando las manos de Clara. Fue supervivencia. Hiciste lo único sensato que podías hacer. Pero si hubiera permanecido, si hubiera intentado convencerlas de no hacer el ritual, eran adultas que tomaron sus propias decisiones. No puedes cargar con la responsabilidad de sus decisiones. Clara miró a Julia con ojos rojos por el llanto. Viniste aquí esta noche para unirte a ellas, ¿verdad? Vine porque pensé que necesitabas ayuda. Y tenía razón. Julia ayudó a Clara a levantarse. Pero no el tipo de ayuda que tú pensabas. Necesitas ayuda para procesar el trauma, para aprender a vivir con la culpa del superviviente, para encontrar una manera de honrar a tus amigas sin destruir tu propia vida. No sé cómo hacerlo, susurró Clara. Llevo tanto tiempo viviendo en esta fantasía. No sé cómo enfrentar la realidad. No necesitas hacerlo sola, dijo Marcos, acercándose a ellas. Hay personas que pueden ayudar, profesionales que entienden el trauma y la culpa del superviviente. Clara miró alrededor de la casa donde había pasado 20 años viviendo una mentira. Esta casa. Aquí fue donde murieron. He vuelto aquí cada luna llena, intentando conectar con ellas, intentando pedir perdón. Tal vez sea hora de encontrar una manera diferente de honrar su memoria, sugirió Julia, una manera que no implique castigarte eternamente. Clara asintió lentamente, como si estuviera despertando de un sueño largo y perturbador. Tienes razón.
A ellas no les gustaría saber que desperdicié mi vida viviendo en una fantasía. Marina siempre decía que yo era la más práctica de las tres, la que tenía los pies en la tierra. Entonces honra esa memoria, dijo Julia. Vive una vida que las haría sentir orgullosas. Usa tu experiencia para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por lo que tú has pasado. Salieron de la casa juntos cuando el primer rayo de sol comenzó a asomar tras las montañas. Clara llevaba la caja con las fotografías y cartas, no para mantener viva la ilusión, sino como recordatorios de lo lejos que había llegado en su huida de la realidad y de lo importante que era no volver a ese lugar jamás. «Voy con ustedes», dijo mientras caminaban por el sendero. «Voy a buscar ayuda. Voy a aprender a vivir con la verdad». «¿Y Elías?», preguntó Marcos. «Él aún está en la clínica». «Elías ya no puede hacer daño a nadie», respondió Clara. «Es un hombre viejo y enfermo que ha perdido todo el poder que alguna vez tuvo sobre las personas. El verdadero peligro siempre fue la ilusión que él creó, y esa ilusión solo tiene poder sobre nosotros si lo permitimos». Julia miró hacia atrás una última vez, viendo la casa de piedra desaparecer entre los árboles. El espejo negro en su bolso se había enfriado, su superficie ahora reflejando solo el cielo claro de la mañana. Sabía que los sueños aún podrían volver, que la obsesión podría intentar reaparecer, pero también sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier verdad mística: la capacidad de ver más allá de las ilusiones que usamos para evitar enfrentar la realidad. La ciudad despertaba lentamente cuando llegaron de vuelta al hotel. Doña Marta los esperaba en el balcón, como si supiera que regresarían con el amanecer. «¿Encontraron lo que buscaban?», preguntó mirando a Clara con una mezcla de reconocimiento y sorpresa. «Encontramos», respondió Julia, «y ahora podemos finalmente dejar el pasado descansar en paz». Clara miró a la ciudad donde había nacido, donde había perdido a sus amigas y donde había pasado 20 años huyendo de la verdad. «No será fácil», dijo, «reconstruir una vida después de tanto tiempo perdido. Nada que valga la pena». «Es fácil», respondió Julia, «pero no estás sola en esto. Vamos a ayudarte a encontrar el apoyo que necesitas». Mientras el sol salía completamente, pintando las montañas de dorado, los tres entraron al hotel. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. Clara necesitaría ayuda psicológica. Necesitaría aprender a vivir en el mundo real de nuevo. Necesitaría encontrar una manera de honrar a sus amigas sin destruirse en el proceso. Pero por primera vez en meses, Julia sentía que podía respirar libremente. La obsesión que había consumido su vida estaba finalmente muerta, reemplazada por algo mucho más real y valioso: la comprensión de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es preferible a las ilusiones más bellas. Y en esa mañana, mientras ayudaba a una mujer traumatizada a dar los primeros pasos de vuelta a la realidad, Julia descubrió que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Un propósito que no dependía de misterios o trascendencia, sino de la simple y profunda humanidad de ayudar a alguien a encontrar el camino de regreso a casa.